Era el año de 1944 y el mundo veía con felicidad acercarse el final de uno de los capítulos más tristes en la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. A su vez, un pequeño país en Centroamérica llamado Guatemala vivía uno de sus capítulos más hermosos en su historia, la Revolución del 44. Junto a esta revolución, grandes cambios sociales y políticos se avecinaban, ya que veníamos de salir de un gobierno autoritario como lo era el gobierno del general Jorge Ubico, a un gobierno demócrata y libre como lo era el del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Pero también veníamos arrastrando con un problema social desde un gobierno anterior, ya que los casos en la delincuencia habían aumentado. Desde los robos, secuestros, asesinatos, violaciones, entre otros. Y entre todo este caos surge el nombre de un personaje que hasta el día de hoy se ha convertido en una leyenda, y no precisamente por actos buenos, sino todo lo contrario. Quédate, que te voy a contar la historia del que es considerado el primer asesino serial en la historia de Guatemala. Soy Jorge López, y esta es la historia de José María Mikuláš. Su nombre era José María Mikuláš Bux, y para hablar de José María tenemos que retroceder en el tiempo. José María Mikuláš nació en el municipio de Patsicia, Chimaltenango, Guatemala, en el año de 1925. No se sabe mucho de la vida temprana de José María Mikuláš, pero se dice que José María Mikuláš fue producto de un embarazo no deseado por parte de su madre durante su juventud. Lo poco que se sabe de la infancia de Mikuláš es gracias al relato de uno de sus compañeros de celda, que decía que José María Mikuláš de niño nunca presentaba esos cuadros de comportamiento psicópata. Lo que nos da a especular que José María Mikuláš era como cualquier otro niño de su edad. Lo feo aquí era que su padrastro era alcohólico y por ende era una persona muy violenta que abusaba física y sexualmente de su familia. Esto pudo haber creado un trastorno en el comportamiento de José María Mikuláš. Durante años intentó reprimir sus deseos y acciones. Mikuláš se consideraba homosexual, lo cual lo expuso a una discriminación que nunca había visto. Eso hizo que José María Mikuláš escondiera esa parte de su personalidad tan importante. Gracias a las investigaciones de la periodista Isabela Pedraz, se dice que José María Mikuláš nunca tuvo aquella imagen de autoridad que le indicara lo que era el bien y el mal. Unido a eso, José María Mikuláš nunca tuvo ningún tipo de educación. Durante su adolescencia, José María Mikuláš tenía deseos sexuales, por lo que su descontrol emocional y psicológico, causado por los traumas que le produjo el abuso de su padre durante años. Esto hizo que José María Mikuláš adoptara un comportamiento sexual fuera de lo normal. A los 15 años fue donde todo comenzó. José María Mikuláš cometió varios abusos, lo cual lo hizo caer en prisión y fue condenado a 4 años de prisión por abuso y secuestro. No obstante, en enero de 1946 queda libre, cumpliendo su condena de 4 años. Y por cierto, con buen comportamiento. Y cuando las puertas de aquella prisión se abrieron para dejar libre a José María Mikuláš, ¿quién crees que estaba afuera esperándolo? Exacto, su primo Mariano Mikuláš, quien se convertiría en la mano derecha y cómplice de José María Mikuláš para cometer todas esas atrocidades. Y así inicia la historia de estos dos primos sádicos. Una vez libre, José María y Mariano empezaban a planear sus próximas acciones. No pasó mucho tiempo para que en las noticias se empezara a escuchar sobre el hallazgo de cuerpos menores sin vida, hallados entre enero y abril de 1946, justamente el tiempo que llevaba José María Mikuláš de estar libre. Lo triste de esto es que habían sido hallados más de 15 cuerpos de edades entre 8 y 15 años. La primera víctima registrada de José María Mikuláš fue hallada el 23 de febrero de 1946 y se trataba de Enrique Saquic Cuyuch, quien había sido encontrado en la finca El Naranjo a unos kilómetros de donde lo habían visto por última vez. Se dice que el cuerpo fue encontrado sobre la arena con los brazos atados al cuerpo y una soga al cuello. Según el expediente de esos entonces, dice que el cuerpo parecía como si hubiera sido arrastrado por un automóvil y que éste había muerto por exceso de golpes en el cuerpo, quiere decir politraumatismo. Posteriormente, el 30 de marzo de ese año, un adolescente encuentra el cuerpo sin vida
de su hermano menor de nombre Francisco Juárez, quien el padre de ambos había enviado días antes a visitar a su hermana y que éste jamás regresó. Fue por ello que su hermano salió a buscarlo, encontrándose así con el cuerpo de su hermano en estado de descomposición. En tal grado de descomposición estaba el cuerpo que grandes partes de este ya no los tenía, ya que había sido devorado por los carroñeros en aquel bosque donde había sido hallado a kilómetros de su casa. El expediente de este caso dice que el cuerpo fue encontrado con varias similitudes al caso anterior. Esto quiere decir que el cuerpo fue encontrado con los brazos atados al cuerpo y con una soga al cuello. La autopsia realizada a este cuerpo había determinado que había fallecido por asfixia, pero como todo crimen perfecto, siempre va a haber algo que lo va a delatar, y fue así como el 23 de enero de 1946, un niño de nombre Miguel Ángel Valenzuela le comenta a su madre que había sido abordado por dos sujetos que le habían prometido conejos de colores y dulces. Inocentemente Miguel Ángel accede, sin saber lo que se le avecinaba. Así fue como estos sujetos ataron sus brazos al cuerpo y le colocaron una soga al cuello. Milagrosamente, Miguel Ángel logra escapar, ya que estos sujetos lo habían dado por muerto. Gracias al relato de este niño Miguel Ángel, se pudo conocer sobre el modus operandi que tenían los primos Mikuláš para cometer sus atrocidades, ya que según el relato de Miguel Ángel, José María Mikuláš convencía a las víctimas ofreciéndoles conejos de colores y dulces. Acusaciones que coincidían con la declaración de otras víctimas. Las autoridades sentían una gran presión social, ya que la sociedad les exigía que los culpables fueran detenidos. El 27 de abril de 1946, una ancianita dio una declaración muy detallada sobre los delincuentes, ya que los había visto en la calle, no cometiendo fechorías, pero sí había reconocido el caminar muy peculiar que tenía José María Mikuláš. Y dicho caminar también había sido declarado por otras víctimas. Y como ese mismo 27 de abril de 1946, un pelotón de la Policía Nacional y del Ejército de Guatemala detienen a José María Mikuláš caminando tranquilamente por las calles. Se dice que José María Mikuláš no presentó ningún tipo de resistencia y que estaba admitiendo todo lo que se le estaba acusando. Un día después, por las calles de Antigua Guatemala, es detenido su primo, Mariano Mikuláš. Durante las audiencias, José María Mikuláš admitió todos los crímenes que había cometido y con una frialdad y con un lujo de detalles decía cómo los había convencido, cómo los asesinaba y cómo se deshacía de ellos. Los presentes en la audiencia decían que José María Mikuláš no expresaba ningún tipo de remordimiento, ni siquiera una expresión facial. Lo llegaron a describir como un verdadero sádico y loco. La población exigía que se aceleraran los procesos contra Mikuláš y fue así como el gobierno aprobó el acuerdo 235 que permite acelerar los procesos judiciales contra asesinos y es más conocida en toda Guatemala como la Ley Mikuláš. Y como el 18 de junio de 1946, José María Mikuláš fue condenado a la pena capital por 2 de los 15 asesinatos los cuales se le fueron encontrados en aquel juicio. Y en cuanto a su primo Mariano Mikuláš, fue condenado a 30 años de prisión por complicidad. A pesar de que tenía las suficientes pruebas para ser condenado de la misma manera que José María Mikuláš, este no fue condenado, ya que se dice que no había actuado de manera directa. Un mes después de su sentencia, el 18 de julio de 1946, José María Mikuláš fue llevado al paredón del cementerio general y frente a cientos de personas fue fusilado por un pelotón del ejército de Guatemala. A José María Mikuláš se le concedió una última petición y fuera de pedir cualquier otra cosa, José María Mikuláš pidió ir de traje, sombrero y con 2 octavos de aguardiente. Después de la ejecución de José María Mikuláš, la Universidad de San Carlos de Guatemala solicita la decapitación del cuerpo para poder realizarle unos estudios al cerebro de José María Mikuláš y determinar la causa del por qué José María Mikuláš actuaba como actuaba. Lo peor es que hasta el día de hoy nadie sabe dónde está la cabeza de José María Mikuláš. Se dice que la cabeza desapareció de la Universidad de San Carlos en los años 90 y que hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Bueno mucha, esta fue la historia de José María Mikuláš, un personaje que pasó a la historia por convertirse en el primer asesino serial en la historia de Guatemala. Y nunca sabremos qué fue lo que llevó a José María Mikuláš y a su primo Mariano Mikuláš a cometer todas estas atrocidades. Pero déjanos aquí en los comentarios tu opinión sobre este tema, sobre este caso, y también tu recomendación sobre algún tema para el próximo video. Va a ser un gusto hacerlo. Y también no se te olvide darnos like y compartir el video para que podamos seguir creando contenido de este tipo. Nos vemos en el próximo video. Chao.